his computer. Bueno, Mara, bienvenida al grupo de estudio. Gracias por tu tiempo, gracias por tu diferencia horaria allá en España. Calculá que vas a tener unos 25 minutos de disertación y después, si tu tiempo es posible, te esperamos 19:30 para las preguntas. A todos los que están participando los invitamos a poner las preguntas en el chat, y ahí también van a recibir un cuestionario para nosotros tener información de lo que les ha parecido el simposio. Sin más preámbulos, Mara, todo tuyo. Gracias, Darío. Vale, creo que se ve ya, ¿no? Sí, perfecto. La pantalla compartida. Bueno, pues hola a todos, y aquí son las 11, pero bueno, estoy con mucha energía porque tenía bastantes ganas. Llevábamos un tiempo hablando de esto con Juan y con Ale, y bueno, pues tenía muchas ganas de esta charla y de conectarnos. Entonces, bueno, voy a hablar sobre, aunque está en el día que se habla de rugby femenino, yo actualmente entreno equipos masculinos, pero como coordinadora de la preparación física tengo bastantes datos sobre lo que trabajan nuestros equipos de rugby femeninos. Entonces, bueno, daré algunos datos sobre eso también. Como introducción, las demandas de fuerza que tiene el rugby vienen porque es un deporte de esfuerzos intermitentes y, por supuesto, porque es un deporte de contacto. Entonces, como deporte de esfuerzos intermitentes, tenemos que tener en cuenta, como dijo ayer Ale Pastor, que incluye todas estas acciones mecánicas que tienen que ver con aceleraciones, deceleraciones, repeticiones de esfuerzos de alta intensidad, todo esto a diferentes alturas de nuestro centro de gravedad, hecho por las diferentes posiciones que registra nuestro deporte, que registra el rugby. El peso en estos movimientos de aceleración, deceleración, conlleva una inercia que es importante, y luego tenemos que tener en cuenta cuántas veces estos gestos se repiten a lo largo de un partido, teniendo en cuenta el tiempo de juego, ¿no? Y como deporte de contacto, pues tenemos que estar entrenados para las habilidades de lucha, y aquí la fuerza juega un papel fundamental. También las habilidades de evasión, donde la fuerza también es bastante importante. Que haya el contacto, que haya este trabajo de contacto y este entrenamiento en el contacto, implica que necesitamos durante nuestra planificación semanal un tiempo de recuperación, y también que hay una posibilidad más grande de tener lesiones. Y luego, directamente relacionado con la fuerza, el que tengamos contacto implica que necesitamos también más volumen para protegernos del contacto. Este es un pequeño vídeo que hizo nuestro departamento de prensa en una de nuestras últimas concentraciones, donde no teníamos gimnasio en el hotel, y Singular Good, que es uno de nuestros patrocinadores, pues nos llevó material y lo montamos en una de las salas del hotel para poder seguir trabajando. Os cuento esto porque hace 5 años, 6 años, cuando el hotel no tenía gimnasio, perdíamos esas sesiones de fuerza, pero ahora el equipo, la federación está tan mentalizada de la necesidad del entrenamiento de fuerza que, bueno, pues montamos esto donde necesitemos, donde haga falta. Entonces, bueno, esto es un vídeo resumen de una de nuestras sesiones, ahí donde luego celebran bodas y eso, nosotros montamos un pequeño gimnasio. Esta es la sesión de delanteros. Entonces, bueno, es un poco un resumen de lo que hacemos. Alternando un poco movimientos clásicos, mucho trabajo de centro, como podéis ver. Y bueno, y luego lo que toque ese día, que creo que era la parte de arriba. Entonces, cuando decidimos planificar nuestro trabajo de fuerza de la temporada, tenemos que tener en cuenta qué necesidades de fuerza tiene el jugador de rugby o la jugadora de rugby. Entonces, vemos que obviamente las demandas de juego han cambiado. Ahora cada vez hay más racks y más
moles con respecto a que antes había muchas más melees y más line out. Bueno, Scrum para vosotros y line out para nosotros decimos melees y touch. Entonces eso ha cambiado, el rugby es más dinámico, entonces tenemos que tenerlo en cuenta que ahora va a haber más contacto. También tenemos que tener en cuenta las diferentes posiciones, qué posiciones necesitan más volumen, qué jugadores necesitan más explosividad. También el historial del jugador, sus lesiones, su edad, en qué proceso madurativo está, sus preferencias también y bueno, un poco tener claro a qué jugador vamos a entrenar. Y luego cada entrenador tiene una filosofía de entrenamiento, aunque nosotros como staff tenemos unas líneas que seguir, bueno, pues a uno tiene una filosofía a la que confía más y otro dentro de esas líneas y otro otras que siempre nos hacen darle nuestro punto de creatividad al entrenamiento. Y básicamente a lo largo de la temporada lo que utilizamos es la fuerza general como un trabajo de base y también como prevención de lesiones. Hacemos picos de fuerza máxima a lo largo de la temporada para trabajar aumentando ese rango por arriba y tener esa medida con la que luego seguir trabajando. Por supuesto, gran parte de la temporada es un trabajo de fuerza explosiva y con la velocidad. Todas las semanas tenemos 2 o 3 mini dosis de hipertrofia, a veces un poco más. Siempre metemos pliometría también durante la semana, trabajo de control motor y con los jugadores más experimentados mezclamos un poco todo con métodos complejos para cuando ya han llegado en sus carreras a un punto muy alto, pues poder seguir mejorando. Básicamente la temporada, pues en la pretemporada metemos un bloque como más volumen de hipertrofia, de fuerza máxima y fuerza general y ponemos mucho focus en la técnica. Durante la temporada es todo ciclos donde pasamos de la fuerza general y algo de fuerza máxima a la parte de fuerza-velocidad o lo que nosotros llamamos potencia y a la parte de velocidad-fuerza o cosas que tienen que ver más con la reactividad. Y esto todo ahora lo hacemos trabajando con encoders para medir esta cosa de la velocidad en los movimientos. Y luego transversalmente todas nuestras sesiones tienen este trabajo de preparación de los movimientos antes de la sesión, de una parte individual donde trabajan debilidades específicas y también desequilibrios musculares. Y más o menos en la pretemporada hacemos 4 o 5 sesiones semanales de fuerza. En la temporada 2, 3, 4 sesiones, depende de la semana, si es una semana corta, larga, depende del rival también a veces. Y luego después de la temporada ahí varía mucho dependiendo de lo que queramos conseguir con el jugador en el off-season, pero 2 sesiones básico y desde ahí vamos progresando. Y este es nuestro cuadro de cómo organizamos la temporada, algo tan simple como esto, de bueno, la fase de fuerza, la fase de fuerza-velocidad y la fase de velocidad-fuerza. Bueno, pues con qué ejercicios trabajamos cada una de esas partes y bueno, cómo organizamos los 3 días generales que más o menos trabajamos de la parte de arriba, perdón, empezamos con la parte de abajo, el low body, luego upper body y luego una sesión de full body. Y a veces antes del partido, el mismo día del partido, a veces hacemos 3 o 4 movimientos muy rápidos, muy pocas repeticiones y con mucha recuperación para hacer una activación para el partido. Esto no lo hacemos con todos los jugadores, pero a los que han probado que les sienta bien, pues bueno, pues lo seguimos haciendo. Entonces, bueno, como todos medimos nuestros valores de fuerza en diferentes movimientos y vemos que, bueno, lo que está en verde son cosas que más o menos estamos bien, lo que está en naranja podemos mejorar, lo que está en rojo tenemos que mejorar. Y si veis, no estamos tan mal en fuerza, pero sí que estamos un poco peor en velocidad. Si Ale Pastor ayer hablaba de que la velocidad es a partir de los 40 metros y hasta ahí esa aceleración, que es esta cosa más exponencial que tenemos, que es metros al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado, pues esa es una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar. Pero la base para mejorar la aceleración sigue siendo la fuerza. Entonces, decidimos que todos nuestros entrenamientos de fuerza también tenían que estar relacionados con cosas que queremos
llevar a la carrera y a esa aceleración. Por eso llevamos también cositas, pequeños dosis de técnica de carrera al gimnasio, por supuesto pliometría y también fuerza reactiva, con estos ejercicios que tenéis debajo, que es como pinceladas para ir trabajando esa progresión de la fuerza a la aceleración, que es lo que queremos mejorar. En cuanto al entrenamiento de fuerza de nuestros equipos de rugby masculinos y femeninos, hace dos años hicimos una encuesta entre los preparadores físicos de las dos ligas, la Liga Iberdrola, que es la liga femenina, y la liga masculina. Entonces, de ahí preguntamos, hicimos varias preguntas y una de ellas fue la orientación que le dan al trabajo de fuerza en su equipo. Entonces, si veis, el 90% de los equipos masculinos, que son los que están a la izquierda, el 90% trabajaban la fuerza general, el 70% sobre la prevención, el 70% sobre la hipertrofia. Bueno, podéis ver que todas estas diferentes orientaciones están recogidas en los equipos masculinos. Sin embargo, los equipos femeninos sobre todo se focalizaban en el trabajo de prevención de la fuerza y no le daban tanta importancia a las otras orientaciones de la fuerza. Es un poco como construir la casa por el tejado. No le damos importancia a la base y empezamos a pensar en las lesiones, cuando tener una buena base es la mejor prevención para estas posibles lesiones. En cuanto a cómo abordaban el trabajo de fuerza, pues si veis, el 90%, la parte verde, es el 90% de los equipos masculinos, recibían un programa del club y los jugadores lo hacían. Sin embargo, el 67% de los equipos femeninos este programa lo modificaba, o porque era muy general o porque lo mezclaban con el programa que les llegaba desde selecciones o de otros entrenadores. Entonces, esto es una diferencia bastante grande. Sobre cómo organizaban su entrenamiento en cuanto al equipo, pues si veis, el 80% de la liga Heineken, que era la liga femenina cuando hicimos este estudio, la liga masculina, perdón, cuando hicimos este estudio, el 80% entrenaban o todos juntos o la mayor parte entrenaban todos juntos y los extras o algunas cosas las hacían separados. Sin embargo, en la liga Iberdrola, que es la liga femenina, el 67% organizaba su trabajo de fuerza de forma individual, es decir, no entrenaban en equipo. Y esto pues hace que entrenes de manera diferente si no estás con tu equipo, y es algo que como equipo estás perdiendo. Entonces, más o menos lo que sacamos en conclusión de este estudio era que tenemos las mismas reglas, las mismas demandas de fuerza, pero los entrenamientos los estamos aplicando de forma diferente. En general, lo que vimos entre las dos ligas es que había menos profesionales, tanto jugadoras como jugadores, había más jugadores profesionales que jugadoras profesionales, y también en cuanto al staff. No todos los preparadores físicos de los clubes ni estaban pagados ni tenían la misma preparación que los clubes masculinos, que los equipos masculinos. Y esto es algo de que hemos hablado hace un par de meses con el seleccionador femenino, porque bueno, él dice que piensa que desde la federación tenemos que poner un poquito más de ayuda a los clubes para que tengan esa progresiva formación de los preparadores físicos en los equipos femeninos de la liga. Luego hay menos control del entrenamiento y hemos visto que hay muchas jugadoras que están llegando a la selección nacional y muy pocas veces han trabajado en el gimnasio, o incluso hemos tenido casos de jugadoras que nunca han pasado por el gimnasio antes de estar en la selección nacional, lo que hace que tu semana de la selección pues ya tenga unas demandas demasiado altas para ti. No se hacen algunos entrenamientos no se hacen por falta de técnica, entonces para no arriesgarse, los entrenadores pues envían cosas más básicas como ejercicios con miniband, tipo prevención y cosas así. A veces hay falta de instalaciones o a veces entrenan demasiado poco como para gastar tiempo en el entrenamiento de fuerza, porque la prioridad es todo lo que tiene que ver con el juego. Más cosas que nos hemos encontrado es que tienen menos partidos a lo largo del año, pero sin embargo
hay muchas lesiones. Entonces, bueno, esto creo que está relacionado con la diferencia de mentalidad a la hora de orientar ese trabajo de fuerza. Y luego, muchas veces, las mismas jugadoras que tienen más nivel en el club son las mismas que juegan para la selección regional, para la selección nacional, para la selección de 7, para las territoriales. Entonces, a veces, las mismas jugadoras, las mejores jugadoras son las que más se lesionan, pero por una cuestión de carga competitiva que no les estamos dejando recuperar, no tanto por la preparación como por la acumulación de carga. Y luego hemos visto que, puesto que muchas de las jugadoras, esto lo vamos a ver más adelante, han entrado en la práctica deportiva más tarde que la mayoría de los jugadores, las adaptaciones de la fuerza vienen de una forma más tardía, porque el acceso a la fuerza, al trabajo de fuerza, o muchas veces al deporte en general, ha sido más tardío. Y luego, ahora esto es menor porque la fuerza está de moda, a veces hay una falta de refuerzo social a la hora de hacer entrenamientos de fuerza. Entonces, lo que sabemos es que la fuerza se puede entrenar mucho antes en chicas que en chicos, porque si veis los cuadros de la derecha donde vemos la maduración de niños y niñas, las niñas tienen una maduración anterior que los niños, aproximadamente a los 12 años, ya podríamos meter contenidos de fuerza que no tengan tanto que ver con lo neural y sí con lo hormonal. Entonces, si esto llega antes, ¿por qué el trabajo de fuerza no lo podemos meter antes? Es algo que, bueno, que no estamos haciendo y que podíamos aprovecharlo. Luego sabemos que en general sabemos que los hombres tienen más fuerza que las mujeres, pero si lo medimos de una forma absoluta, si lo medimos de una fuerza relativa, comparado con el porcentaje de masa magra que tienen ambos, se iguala bastante, como podemos ver en el artículo que tenéis ahí abajo. Luego las mujeres, parece, aunque no está del todo claro, tienen más cantidad de fibras lentas, lo que les hace ser un poco más explosivas, pero sin embargo tenemos más capacidad de recuperarnos entre sesiones de fuerza. Entonces esto lo podemos aprovechar también como una ventaja, quitando las otras desventajas. Luego hay un porcentaje de grasa mayor y además está acumulado en zonas diferentes que en los hombres. Entonces, tal vez a la hora de elegir los ejercicios de fuerza podemos tener eso en cuenta, que las mujeres tienen la grasa en otro sitio y que entonces hay ejercicios que nos van a salir peor y otros mejor, ¿no? Obviamente hablando de una mujer tipo, porque igual que los hombres, hay tipos de hombres y tipos de mujeres y obviamente en alto rendimiento individualizamos, pues estas pequeñas diferencias también son en ese sentido. Y luego sobre las lesiones, que es una de las cosas que vemos que más preocupa a los entrenadores de equipos femeninos, estas autoras del libro de la derecha piensan que históricamente las mujeres no han tenido las mismas oportunidades de acceso temprano al deporte, lo que les hace estar muy lejos de esta experiencia multideportiva que tienen algunos niños, que les protege de lesiones en el futuro. Entonces, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta porque es algo que posiblemente y afortunadamente irá cambiando si exponemos a las niñas a todas las habilidades básicas posibles, ¿no? Luego las mujeres también tenemos la cintura pélvica más grande y con una orientación diferente y esto hace que tengamos más movilidad de cadera, pero peor equilibrio en pie. Entonces es interesante trabajar estas cosas porque luego hay muchas cosas que hacemos sobre un pie como cambios de dirección, saltos, etcétera, etcétera. Luego también el ángulo del fémur con la rodilla es diferente y parece que esto tiene más incidencia en las lesiones, sobre todo el ligamento cruzado anterior. También mayor curva lumbar, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar cargas, aplicar peso en nuestro trabajo de fuerza, para que siempre esté bien compensado y con una buena técnica. Y luego por una cuestión hormonal de jugadoras, deportistas que han tenido algunos problemas en la menstruación, pues se han registrado mayor número de fracturas de estrés
Y bueno, pues tenemos que saber cómo ha sido el historial de cuándo empezó la regla en nuestra deportista, cuándo fue la menarquía y cómo de regular es su menstruación para ver si puede tener esta posibilidad de lesión. O si vemos que tiene un dolor muy extraño cerca del tobillo, pues a veces puede ser esto, ¿no? Y por último, otra de las diferencias que puede llevar a mayor lesión es que hay peor capacidad de sudoración, lo que impide que nuestra piel se refrigere mejor. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta cuando hay ambientes más calurosos. Y luego abordando la menstruación, que bueno, ya sabéis que se hizo famoso el equipo de fútbol de Estados Unidos cuando ganó el Mundial, porque tenían una aplicación donde controlaban cómo era la menstruación de sus deportistas, de sus jugadoras de fútbol. Entonces tenemos que saber cuándo podemos meter más carga en cuanto a fuerza y velocidad, que es la fase folicular, y cuándo tenemos que tener en cuenta que nuestras deportistas van a estar más laxas en sus articulaciones o bueno, cuando van a estar más fatigadas o más deshidratadas incluso, ¿no? Es muy difícil compaginar esto con el deporte de equipo porque preparamos entrenamientos para todos, pero tenemos que tener en cuenta que hay una parte individual que tenemos que respetar, como hacemos en el alto rendimiento con los jugadores que tienen una historial de lesiones o con jugadores que, bueno, los tenemos que ir conociendo para, bueno, para respetar sus individualidades. Pues esto es una individualidad más que tenemos que respetar con las jugadoras. Y sobre el trabajo de fuerza en el rugby, a grandes rasgos, pues una de las cosas que nosotros hablamos siempre con nuestros entrenadores es que la fuerza es uno de los grandes pilares del entrenamiento de rugby. Entonces, muchas veces los entrenadores van con mucha velocidad porque la prioridad es el juego, pero tenemos que respetar el trabajo de fuerza, porque hay muchas demandas de fuerza y porque un buen trabajo de fuerza previene muchas lesiones. Y como hemos hablado, estas demandas de fuerza tienen que respetar las necesidades individuales. La nutrición es la clave para que el entrenamiento de fuerza vea sus efectos. Durante la semana de entrenamiento, aunque los jugadores estén golpeados, tenemos que mantener el trabajo de fuerza, aunque a veces se adapte. Y hay jugadores que si es una sesión de low body, pero está golpeado en las piernas, cambiamos su sesión, pero el estímulo de fuerza a nivel hormonal, a todos los niveles, se tiene que mantener. La vamos modulando a lo largo de la temporada y obviamente al final de la temporada ya tenemos mucho trabajo acumulado y podemos bajar un poquito el volumen, aunque mantengamos la intensidad. Y luego todos hemos tenido jugadores que se vuelven locos por el trabajo de fuerza y a estos jugadores hay que convencerlos de que el objetivo es el juego. Entrenamos la fuerza porque queremos mejorar en el campo. Hay veces que hay jugadores que no quieren trabajar en la melee, en el scrum para vosotros, porque luego al día siguiente tienen que hacer squat. Entonces, bueno, lo principal es el juego y trabajamos la fuerza para mejorar en lo que vamos a hacer en el campo. Mara, Con esto, sí. Yo te digo, te quedará 2 minutos y las preguntas, no sé si te vas a quedar con nosotros hasta el final de todo el simposio. Sí. Me quedo hasta el final, sí, sí. Dale, entonces, buenísimo. bueno, cuento muy rápido todas las cositas que hacemos, así muy rápido, en 2 minutos de trabajo de fuerza. Entonces, metemos como bloques grandes en nuestra sesión de fuerza, o fuerza máxima, o fuerza general, o fuerza hipertrofia, con ejercicios clásicos. Y medimos la velocidad de los levantamientos. Sobre todo para nuestros jugadores es como un punto de motivación muy fuerte. Luego metemos mucha pliometría, tanto de las piernas como de la parte de arriba también, que nos levantamos muchas veces del suelo y es muy importante la pliometría de la parte de arriba. Por eso también metemos como una ratio de 2-1, piernas y upper body. Luego metemos mucho trabajo de olímpicos y sus derivados, de levantamientos olímpicos y sus derivados, y otros movimientos que impliquen como cadenas de movimiento y variables en ese sentido. Bueno.
Y luego mucho trabajo de, bueno, trabajo de centro, de estabilidad articular y de control motor dentro de las sesiones, en momentos más bajos o a veces entre recuperaciones. Y esto siempre es como un reto para los jugadores y les parece como bastante divertido, así que bueno. Y luego trabajo de fuerza que sea más específico, más parecido a nuestra técnica que utilizamos luego en el campo de rugby, técnica facilitada, resistida, trabajo más específico de cuello o de isquio para los 3/4 y algunos isométricos. Trabajo de manipulación de balones. A veces lo metemos en calentamientos. Cambiamos. Como trabajo también para que se relacionen. Nos concentramos también en los tobillos. En el trabajo de los tobillos. Dejen las rodillas a Nacho. Y luego a veces pues no tenemos tan a mano gimnasio y entonces, bueno, pues volvemos a un trabajo clásico de cargas, luchas, autocargas. Y por último, bueno, a veces cosas que relacionamos con, llevamos el trabajo de fuerza a los juegos, pues días que están más apagados o hacemos competiciones tipo CrossFit o algo así. Bueno. Y este es uno específico para delanteros de trabajo de cuello que juegan un voleibol solo con la cabeza. Muy combinativos el polo, ¿eh? Entonces, bueno, creo que me dejo muchas cosas, pero más o menos esto es lo que hacemos en nuestros equipos, en los equipos seniors de la selección española, masculino y femenino, y un poco os he querido hacer este breve resumen. Y bueno, pues luego si tenéis preguntas, pues... Sí, hay preguntas, Mar. La verdad, primero te agradecemos. Muy interesante lo que planteaste, muy desde el llano, como decimos nosotros, de la realidad de cada club, de cada selección, de cada país. Así que no dudo que te vamos a volver a ver por el grupo de estudios, seguramente, seguramente. Pues yo encantada. Así que... Encantada de volver cuando queráis. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer lo siguiente. Los invitamos a todos. Ahora nos desconectamos. Vamos a pasar a la segunda charla. Después va a estar la tercera y desde ahí vamos a hacer las preguntas para los disertantes. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, Mara. Gracias. Adiós.